Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de los conceptos y usos de la estadística. Primero, es importante reconocer que el método científico en las ciencias humanas y de la conducta, a la clasificación que pertenece también la comunicación, utilizan procedimientos científicos que varían de una a otra ciencia. Mario Bunge plantea que los pasos principales de la aplicación del método científico son: 1. Enunciar preguntas bien formuladas. 2. Arbitrar conjeturas fundadas para contestar a las preguntas. 3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 4. Arbitrar técnicas de contrastación hacia las conjeturas. 5. Someter las técnicas a contrastación. 6. Llevar a cabo la contrastación para interpretar los resultados. 7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas. Y 8. Formular los problemas derivados de la investigación. Para todo ello necesitamos apoyarnos en las estadísticas para llevar a cabo el método científico. Entonces encontramos otra utilidad. La comunicación utiliza las estadísticas para aproximarse a decisiones, a previsiones, a suposiciones fundadas, motivadas y justificadas en la investigación. Concepto y usos de la estadística. ¿Qué es la estadística? Vamos a ver las posibles precauciones ante la estadística o los cuidados que debemos de tener y para qué sirve la estadística. ¿Qué es la estadística? Cualquier cifra o dato numérico sobre cualquier realidad. Eso es la estadística. ¿Recuerdas que ya habíamos visto el concepto? Ejemplos: estadísticas económicas, para producción, para precios, etcétera. Hay estadísticas deportivas, para partidos, para puntos, para goles. Hay estadísticas demográficas, como los nacimientos, las muertes, los divorcios. Hay estadísticas en la comunicación, programas más vistos, géneros de lectura, etcétera. La estadística es necesaria para comprender el mundo. La estadística viene de Estado, Stat, una palabra alemana que se utilizó o es una de las teorías que se dice que la estadística nace para utilizarse en la administración y previsión de los estados o de los gobiernos. De ahí viene estadística de Stat, que es una palabra alemana. La estadística dijimos que nos sirve para recolectar información. Recolectar información requiere manipularla o manejarla, entonces ahí hay que empezar a tener cuidado. Es importante cuando nosotros tenemos los datos brutos, es decir, sin procesar, esos datos son inútiles. Debemos utilizar en estadística los datos resumidos. Esos datos resumidos nos permiten obtener conclusiones. Acuérdense que vimos que esas conclusiones o esas previsiones nos llevan a tomar decisiones. Las posibles precauciones o cuidados en la estadística son los mitos populares. Esos mitos que se cree que todo te lo van a decir los números y no, hay que analizarlos, hay que saber cómo analizarlos e interpretarlos. Problemas de calidad en los datos. Si no tomamos los datos requeridos o necesarios, pues esa estadística no es válida. Los datos erróneos en entrevistas. En ciencias humanas y de la conducta, les dije, dentro de las cuales está la comunicación, se hacen entrevistas. Esas entrevistas deben hacerse para obtener información y si tenemos datos erróneos, pues no vamos a obtener la información. Debate entre datos cuantitativos y cualitativos. Vamos a ver poquito a poquito qué son datos cuantitativos, se cuentan, datos cualitativos, para contarlos hay que clasificarlos porque son características.
Las estadísticas pueden manipularse para que produzcan una sensación equivocada o engañosa, tal como se dio en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Se habían hecho encuestas y decían que iba a ganar Hillary Clinton, pero hicieron estas encuestas con un grupo manipulado o engañoso, es decir, que solamente tenían preferencias por Hillary, no las hicieron en una población general y se dieron datos equívocos. La estadística es resumen y hay que entender el resumen para no falsear los datos, es decir, hay que entender cuánta población se tomó, hay que aprender a analizar esos datos para no falsearlos. La estadística es la ciencia que dice que si tú tienes 2 celulares y yo no tengo ninguno, cada quien tiene un celular. Con esto te doy un ejemplo de que hay que tener cuidado, porque la estadística se encarga de distribuir condiciones y situaciones casi uniformes a una población. Y este es un ejemplo. Si tú tienes 2 celulares y yo no tengo, lo justo es que se distribuya. Entonces, yo tendría que tener un celular y tú también uno. Sin embargo, hay que saber interpretar para no normalizar esas condiciones. ¿Qué hay detrás de un número que nos da como resultado la estadística? Cuidado, debemos de tener cuidado. La estadística es muy variada. Hay un instrumento para cada situación, hay una medida para cada situación, hay una aplicación en cada situación. La estadística es necesaria, pero hay que saber usarla bien. Si la sabemos usar bien, vamos a tener buenos resultados y buenas previsiones. La estadística es para todas las disciplinas. No hay una disciplina que pueda prescindir de ella. ¿Para qué sirve la estadística? Sirve para la descripción de los datos, para conocer las características de una población y para establecer relaciones entre los datos. Por medio de la estadística conocemos las características de una población, es decir, esas características de una población se denominan variables. Esas variables son características de una población que queremos estudiar u observar. Ejemplo, el ingreso de un egresado de comunicación, los medios de comunicación donde trabajan los egresados de la licenciatura en comunicación, la edad de los estudiantes de comunicación. Esas son diversas variables o características de una población que queremos estudiar u observar. Espero que con todo esto te vaya quedando más claro. Un atributo, pues un atributo es también una característica o rasgo de cualidad o característica de una población que se quiere estudiar o observar. Un atributo son tipo de programas que escuchan los adultos mayores, noticias que interesan a los jóvenes, pertenencia a un grupo social, revista que más adquieren los adolescentes. Esos son atributos o características o cualidades que se quieren estudiar u observar. Espero que con todo esto te vaya quedando un poquito más claro los conceptos que intervienen en la estadística y que son parte de las ciencias humanas y de la conducta y a su vez de la comunicación como disciplina. ¿Qué actividad vamos a realizar? Pues vas a encontrar 10 variables que se relacionen con la comunicación. Vas a utilizar la creatividad e imaginación. Te estuve dando unos ejemplos cuando definimos variable y cuando definimos atributo. Así que vas a utilizar tu creatividad y tu imaginación y las vas a aplicar a la comunicación. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.